Y cuando hablemos de cómo leer y entender las epístolas paulinas, obviamente estamos hablando de las cartas que escribió Pablo desde Romanos a Tesalonicenses. Vamos a ver las cartas pastorales que también las escribió Pablo, pero en vez de escribirlas a iglesias, las escribe a pastores con indicaciones de cómo llevar el liderazgo de una iglesia. Entonces estamos separando las cartas paulinas de las cartas paulinas generales a las cartas pastorales. Y obviamente hay un millón de cosas que podríamos decir acerca de todas estas cosas que hemos hablado, pero no quiero hacer un video súper largo, es un resumen, simplemente son pequeños tips de cómo poder mejor leer y entender las cartas paulinas. 1. Pablo es el teólogo más importante después de Jesús. Esto es el consenso de la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Y es bien difícil tener un entendimiento real del cristianismo sin Pablo. Y es loco porque Pablo ni siquiera era uno de los 12 originales. Él va a argumentar en sus cartas que él es uno de los apóstoles porque él vio a Jesús, aunque fue después de que Jesús resucitó, lo vio y para él fue una revelación literal física. Entonces para él eso le da lo que necesita para estar en la categoría de apóstoles. Y la gran mayoría de personas en la iglesia lo ven así, lo ven a él y no a Matías como el verdadero 12º apóstol, con toda la autoridad de los otros 11 apóstoles. La mente de Pablo es magistral, sus argumentos, su forma de estructurar sus cartas. Romanos es mi libro favorito de la Biblia, o sea, tiene tanto ahí para entender qué es el Evangelio, quién es Dios, cómo funciona la forma que Dios quiere relacionarse con nosotros, la forma que Dios ha establecido para que nosotros nos acerquemos a Él. Y sin Pablo, o sea, no sé cómo podríamos hacerlo, estaríamos perdiéndonos de toda esa estructura que le da. 2. Pablo y el judaísmo. Es bien importante saber que Pablo empezó como un judío, se llamaban judíos celotes. Esos eran los que eran militares y agresivos. Y una de las cosas que hacían es que atacaban a los cristianos. Y Pablo fue el primero que logró dispersar a la iglesia en Jerusalén. Fue la primera persona que empezó a supervisar los asesinatos de los cristianos. Y él estaba viajando ahora no solamente dentro de Israel, sino que estaba yendo a Siria, a Damasco, para encarcelar a más cristianos. Era una persona que era judío de judíos, era, hablando de la religión, un extremista. O sea, literal, el equivalente hoy en día sería alguien como dentro del Talibán, alguien que está ejerciendo su religión a un nivel violento. Y él se convierte a las enseñanzas de un rabino que murió crucificado, que resucitó, que está enseñando que la salvación no es a través de apegarse a la ley o a través del templo o a través del sistema sacrificial, sino que eso todo era algo que apuntaba a él, que Jesús dijo: yo soy más grande que el sábado, yo soy más grande que el templo. Dijo Juan: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que todo lo que existía dentro del judaísmo no era la forma real de llegar a Dios, sino que era la forma de llegar a Jesús, que en cambio se iba a convertir en la forma en la cual llegábamos a Dios. Y para Pablo, él entendió esa transición, y en muchos de sus escritos este argumento de cómo debemos de relacionarnos al Antiguo Testamento, cómo relacionarnos a la ley, que si tenemos que circuncidarnos, que si tenemos que seguir las leyes kosher, que si tenemos que convertirnos en judíos para poder llegar a Dios. Y esto pinta literal, todos sus libros tienen aires de esto. Esas eran las preguntas que él estaba recibiendo. 3. Pablo y el Evangelio, o podríamos decir Pablo y el reino de Dios, porque los dos van de la mano. Es impactante lo enfocado que está Pablo en lo que sucedió en la cruz. Y es más, podríamos hacer un video o una serie simplemente de las enseñanzas de Pablo en la cruz. Es tan multifacético y tiene tantas caras y tantos ángulos y tantos enfoques, que yo creo que uno de los errores es que muchas veces reducimos lo que Pablo enseñó acerca de la cruz a simplemente justificación por fe, que sin duda alguna fue uno de sus enfoques, pero dice en Corintios que él se propuso a no saber nada entre ustedes más que Cristo y Cristo crucificado. Entonces para Pablo lo que sucedió en la cruz afecta todas nuestras áreas de vida. Además, yo diría que lo que Pablo llama evangelio es lo que Jesús llama reino, que va más allá de una relación personal con Jesús a través del perdón ofrecido por el sacrificio de Jesús, sino el ser parte de un nuevo orden que Dios está creando para el universo.
universo a través de la iglesia, a través de la transformación que inició en Calvario y empezó a tomar efecto en la resurrección. Pablo habla un chorro acerca de la resurrección, un chorro acerca del pueblo de Dios, habla un chorro acerca del plan de Dios para el mundo, y es un error únicamente reducir su enseñanza del evangelio a cómo Dios nos perdona a nosotros como individuos. Inicia con eso, es parte de eso, pero engloba toda la creación misma. 4. La vida cristiana. Es interesante cómo Pablo habla de cosas enormes. Pienso en Romanos 11, que dice: todos de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, magistral, una idea cósmica de quién es Dios. Y cuando habla de los cristianos, da instrucciones de cómo debemos de trabajar y cómo debemos de tratar a aquellas personas pasando en necesidad, y cómo debemos de ejercer nuestros dones, y cómo debemos de ser líderes, y cómo debemos de caminar en armonía y unidad. Y amo esto porque lo baja de únicamente tener destellos de grandeza de quién es Dios, a aterrizarlo en cómo eso afecta a nuestro día a día. Eso lo hace muy claramente en Romanos y en Efesios, cuando la primera mitad habla de quién es Dios y la segunda mitad habla de cómo debemos de vivir. Es el orden que da. Nos explica cómo es Dios, nos asombra cómo es Dios y después nos da indicaciones muy prácticas del día a día. 5. No podemos eliminar de las cartas de Pablo su autoridad e influencia por encima de la iglesia. Él viajó y plantó muchas iglesias y él seguía en correspondencia con ellos, dándoles instrucciones a lo lejos. Él seguía conectado con ellos, y tenemos que entender que cuando leemos las cartas no solamente es un registro, como un diario personal de su encuentro con Dios, sino que él estaba transmitiendo a las demás iglesias qué es lo más importante que debemos de creer acerca de Jesús y cómo debemos de vivir. Por ende, nosotros, viviendo 2000 años después, necesitamos saber que eso no solamente son meditaciones de Pablo acerca de la cruz. Esto es lo que Pablo quiso transmitir a la iglesia a lo largo de los siglos acerca de Jesús, acerca del evangelio, acerca del reino de Dios, acerca de cómo vivir en armonía y en comunión, de cómo debemos de vivir, de la transformación que debemos de tener. Es muy pastoral, es muy tierno, es muy cariñoso, es muy paterno. Dice en Corintios que tienes muchos maestros pero pocos padres, y eso es su corazón. No está escribiendo como un iluminado distante, está escribiendo como un pastor interesado. Llamo eso. Espero que cuando estés leyendo la Biblia puedas estar tomando estas consideraciones. Espero que esto pueda pintar un poco cómo lees la Biblia para poder entenderlo un poco mejor. También tengo un link para 2 libros gratis en Audible en la descripción. Nos vemos, Dios te bendiga.